Hoy vamos a desentrañar una historia increíble, una que se extiende por casi 800 años. Es una saga llena de erudición, sí, pero también de mucho peligro y perseverancia. Es la increíble travesía para traducir la Biblia al español. Cualquiera que haya entrado a una librería lo ha notado. Hay un montón de versiones de la Biblia en español. Que si la Reina Valera, que si Dios habla hoy, la Biblia de las Américas. A ver, ¿por qué tantas? Bueno, la respuesta nos mete de lleno en un viaje fascinante a través de la historia. Y esta frase, la verdad, le da en el clavo, porque no estamos hablando solo de un libro o de palabras en una página. Esta es una historia profundamente humana sobre el deseo de conectar con un texto sagrado, pero en el idioma que uno habla, en el idioma del corazón. Y esta historia arranca en la Edad Media. ¿Y saben qué? Desde el mismísimo principio estuvo marcada por un conflicto, una tensión constante. Por un lado, el impulso de traducir la Biblia, y por el otro, una resistencia muy poderosa que quería suprimirla a toda costa. Miren, ya desde 1229 aparecieron las primeras prohibiciones, pero el deseo de traducir era, pues, imparable. Así es como vemos nacer proyectos monumentales, como la Biblia Alfonsina, que fue un resumen bíblico impulsado nada menos que por el rey Alfonso X. Y casi 2 siglos después aparece la Biblia de la Casa de Alba, una verdadera joya artesanal que se tardó 9 años en terminar. Y aquí está el corazón del conflicto. Piénsenlo. Por un lado, tenemos a eruditos dedicando sus vidas enteras a la traducción, y por el otro, a las autoridades de la Iglesia, que, en lugares como Cataluña, daban un plazo de apenas 8 días para entregar cualquier Biblia en lengua romance, para quemarla. Imaginen la tensión, el peligro que implicaba tener uno de estos libros. Pero, curiosamente, toda esta represión no logró detener el movimiento. De hecho, pasó todo lo contrario. Terminó funcionando como un catalizador, o sea, aceleró y expandió el trabajo de traducción de formas que nadie se esperaba. El año 1492, claro, es un punto de quiebre. La expulsión de los judíos por los reyes católicos provocó un éxodo masivo de gente brillante, de eruditos con un conocimiento profundísimo del hebreo. Para la traducción de la Biblia en España, esto parecía el final del camino. Pero la historia tiene estas ironías. La persecución, lejos de apagar esa llama, estaba a punto de avivarla de una manera que nadie, de verdad nadie, se imaginaba. Los traductores simplemente se llevaron su misión con ellos al exilio. Ciudades con más libertad de imprenta como Ámsterdam o Ginebra de repente se transformaron en los nuevos centros de producción. Es increíble, ¿no? La persecución terminó por internacionalizar y de hecho fortalecer todo el esfuerzo. Y uno de los frutos más importantes de esa época fue la Biblia de Ferrara, de 1553. Fue una traducción del Antiguo Testamento hecha por exiliados y tuvo una influencia gigantesca. Se convirtió básicamente en la piedra angular para la obra maestra que estaba por venir. Y con esto entramos en un capítulo nuevo, uno impulsado por la Reforma Protestante. Ahora la meta era mucho más ambiciosa. Ya no bastaba con partes o resúmenes, el objetivo era una traducción completa de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y directo de los idiomas originales. Y aquí es donde entra en escena una figura clave, Casiodoro de Reina. Este hombre pasó más de una década en el exilio y usando la Biblia de Ferrara como una de sus bases, se embarcó en una misión monumental, una misión que no solo necesitaba conocimiento, sino una tenacidad personal increíble. Y aquí está, la culminación de siglos de esfuerzo, la Biblia del Oso, de 1569. Por primera vez en la historia, el mundo de habla hispana tenía una traducción completa de la Biblia directamente desde los idiomas originales. Fue un hito que de verdad cambió la historia para siempre. Esto nos trae de vuelta a la pregunta del principio. A ver, si en 1569 ya se había logrado este hito tan grande, ¿por qué hoy tenemos tantas versiones diferentes? Para entenderlo, tenemos que dar un salto hasta la era moderna, a la verdadera explosión de traducciones que ocurrió. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Durante siglos, las traducciones fueron muy escasas, pero llega el siglo XX y ¡pum!, el número se dispara. Lo que vemos es un auténtico florecimiento en los estudios bíblicos y en el arte de la traducción. ¿Y qué fue lo que provocó este cambio tan drástico? Pues fueron principalmente 3 cosas: el enorme trabajo de las sociedades bíblicas, los nuevos descubrimientos arqueológicos que arrojaron muchísima luz sobre los manuscritos antiguos y, claro, un deseo renovado de hacer que el texto fuera accesible para todo el mundo.
Y esto nos lleva a dos filosofías principales de traducción. Por un lado, está lo que se podría llamar revisión fiel. Un ejemplo perfecto es la Reina Valera de 1960. La idea es modernizar el lenguaje de un clásico, pero manteniendo su estructura original. Por otro lado, tenemos la equivalencia dinámica, como la de Dios habla hoy. Aquí el objetivo no es traducir palabra por palabra, sino transmitir la idea central de la forma más clara posible para quien la lee o... Como vemos, este proceso no se detuvo en el siglo XVI y tampoco en el XX. Y es que la traducción de la Biblia es, en esencia, una tarea que nunca termina. Y hay dos razones fundamentales para esto. Primero, y es muy obvio, el lenguaje está vivo, evoluciona, las palabras cambian de significado con el tiempo. Y segundo, nuestro conocimiento del mundo antiguo no para de crecer. Cada nuevo descubrimiento arqueológico nos da más pistas y nos acerca un poquito más a los textos originales, lo que exige, claro, traducciones cada vez más precisas. Así que esta travesía de 800 años, desde las hogueras y las prohibiciones hasta la enorme diversidad que tenemos hoy, es una historia que todavía se está escribiendo. Es un testimonio increíble del poder de un texto y del esfuerzo incansable por hacer lo propio. Y la pregunta que queda en el aire es, en este mundo que cambia tan rápido, con nuevos lenguajes y tecnologías, ¿cómo será el próximo capítulo de la Biblia en español?